Capítulo 10. La reina. Entonces, un estruendo sacudió la tierra bajo sus pies. Podían sentir los chirridos de dolor y muerte de los bichos salvajes más allá de lo que sus ojos le permitían ver. Algo se acercaba, algo realmente poderoso. ¿Será amigo o enemigo? ¿Acaso eran los defensores del paso del rey? ¿Acaso habían sobrevivido y regresaban con la magnífica noticia que la horda de salvajes había sido eliminada? Nada de eso. Quien arrasaba con la retaguardia enemiga era nadie más que la propia Hornet, ahora con una fuerza que escapaba a su comprensión. Hornet caminaba despacio entre los cientos de cadáveres que dejaba al blandir su aguja. Ráfagas de una energía negra salían desprendidas de su cuerpo bajo su voluntad, abrazando a los enemigos y arrebatándoles la vida con solo el pensamiento. Un aura oscura la rodeaba, como si se tratase de la propia muerte, un aura que parecía absorber el alma de los insectos que se le acercaban demasiado. Todos pudieron notar el evidente cambio. Su gran tamaño, digno de un monarca. Sus patas de tejedora, y ahora sus 4 ojos le daban un aspecto propio de la reina del nido profundo, y las arañas no dudaban en inclinar la cabeza cuando Hornet pasaba a su lado. ¿Hornet? ¿Qué te pasó? Preguntó en shock al ver su nuevo aspecto, sabiendo el motivo del radical cambio. Ningún sacrificio es demasiado grande. Hornet. Murmuraban preocupados en una esquina. Abran el templo. Voy a entrar. Eso es una locura. Si entra no podrá. Hagan lo que ella dice. Interrumpió a su semejante, conociendo el poder que ahora portaba en su interior, y el amuleto negro que colgaba sobre su pecho. Las polillas hicieron una fisura en el escudo de sabia vida que contenía la infección, lo suficientemente grande para que Hornet pudiese acceder sin tener que inclinar la cabeza. La monarca se acercó solemne a la grieta, pero antes de acceder al interior, se detuvo para dedicar unas últimas palabras. Quirrell. El insecto miró aún sin salir del estado de shock en que se encontraba. Pase lo que pase, dejo el destino de Halaunest en tus manos. ¿Qué? No. No puedes irte. Tú debes. Dijo mientras se le hacía un nudo en la garganta. Quirrell. Cuento contigo. El maestro no tuvo más opción que tragarse todas las palabras que tenía atoradas en su garganta. Veía la resolución de Hornet, y aunque no quería aceptarla, no tenía más opción que asumir la responsabilidad que se le había encomendado. Sofocando un intento desesperado de agonía, Quirrell bajó la cabeza para ocultar su agonizante rostro, solo para arrodillarse ante la monarca. A sus órdenes. Su Majestad. Seguido a estas palabras, todos los presentes se arrodillaron ante Hornet, la reina de Halaunest y su más querida regente a pesar del poco tiempo que estuvo sobre el trono. Por primera vez en la historia, fue posible ver a los habitantes de Nido Profundos derramar lágrimas de dolor por lo que iba a suceder. Ya habían perdido a una reina y a un rey, y se habían quedado desamparadas por mucho tiempo. La idea de volver a sufrir el mismo destino les desgarraba el corazón pues, después de todo, Hornet era su legítima reina, heredada de Erra. Pero la promesa que le hicieron no iba a ser violada, mantendrían la paz con el resto de Halaunest, sin importar quién ocupase el trono blanco del reino. Las abejas sufrieron la misma suerte, aunque no muchos fuera de la colmena sabían el verdadero motivo. Ellos veían a Hornet como su monarca, puesto que su antigua reina, Vespa, nunca tuvo descendencia. Aunque no era extraño ver a la pequeña Hornet jugar por el interior de la colmena mucho tiempo atrás, después de todo, fue la propia Vespa quien la acogió como su hija, e incluso le dio su nombre. Hornet, la hija de 3 reinas. A pesar del dolor que les daba ver a Hornet adentrarse al interior del templo de Huevo Negro, todos mostraron respeto durante su partida. Todas sabían lo que iba a suceder. Todos eran conscientes del sacrificio que ella estaba dispuesta a ofrecer por el bien de todo. Que los anales de la historia nunca te olviden, Hornet, reina de reinas y reyes. Una vez su silueta desapareció de la vista de todos, Hornet se encontró a sí misma frente a la puerta agrietada que solía contener al Hollow Knight. Con un movimiento de su aguja, rajó la carcasa que la formaba, dando acceso al enorme templo oscuro que contenía la peor de sus pesadillas. Podía sentir esa aura luminosa y tóxica intentar corromper su cuerpo y mente, pero ella tenía un poder en su interior que no cedería ante tales tonterías. Dio el primer paso de muchos, adentrándose lentamente al interior del templo, un lugar tan oscuro, que apenas podía ver dónde iba a apoyar sus pies.
Lo único que podía apreciar eran aquellos sellos brillantes hechos con tela de tejedoras, intentos vanos del rey pálido por contener la infección, pero nada útiles ante el poder del resplandor. Finalmente, vio la luz al final del túnel, el cual llevaba a una cámara que le provocó un escalofrío con solo ver su interior. El lugar no era muy grande, y habían fuertes cadenas de metal por todos lados, recubiertos por fuertes sellos mágicos de telarañas. Un ambiente sombrío invadido por una miasma naranja que sofocaba su respiración, y justo en medio, rodeado de decenas de cadenas, se encontraba el caballero, contenido como si se tratase de una terrible bestia salvaje. El caballero, ahora que ocupaba el lugar del primer Hollow Knight, mantenía su mirada enfocada en el piso para tratar de mantener al resplandor bajo control, pero era en vano. Su poder era demasiado fuerte, y su propia alma ya apenas podía contener a ese desorbitante ser todopoderoso, que intentaba escapar de su prisión mundana con todas sus fuerzas. Entonces sintió los pasos de Hornet acercarse. El caballero alzó la cabeza, solo para ver el rostro de Hornet a pocos centímetros del suyo, mostrando una sonrisa que añoraba por ver hace mucho. Hornet. Dijo con una voz muy tenue y casi moribunda. Hornet se sorprendió por oír la voz de su hermano, pues no creía que un Hollow Knight pudiese siquiera hablar. Tal vez era cierto, tal vez no estaba tan vacío como ella creía. Tal vez sí había algo vivo en su interior. Pero no tenía tiempo para pensar en eso, así que tomó su aguja y rompió todas las cadenas que lo retenía. Una por una, las cadenas de metal cedieron ante la aguja de Hornet, reventando violentamente mientras los sellos mágicos se deshilaban en el viento. Cuando la última de las cadenas sucumbió ante el filo de la aguja, Hornet retrocedió, esperando a que el resto de sellos colapsara ante la falta de soporte. Una a una, las cadenas que cubrían el cuerpo del caballero comenzaron a romperse en 1000 pedazos, fragmentos de metal que volaban peligrosamente en todas direcciones, aunque Hornet ni siquiera se movió ante tal amenaza, pues para su cuerpo actual, esos apenas eran pinchazos de un alfiler. El último de los sellos colapsó finalmente, dejando al caballero libre, mientras se podría apreciar cómo el resplandor intentaba escapar por las gritas de su máscara. Pero algo era diferente. Hornet no supo definir el motivo, pero parecía que la lucha constante contra el resplandor habían mutado el cuerpo del caballero. Cuando pudo ponerse de pie, era casi tan grande como la forma actual de Hornet, e incluso puede que un poco más, pero no tan altos como el Hollow Knight original. Poniéndolo en perspectiva, los tres se llevaban apenas unos milímetros de diferencia en su tamaño, siendo Hornet la más baja de todos. El caballero también era más fuerte, y su cuerpo definido dejó hace mucho de ser aquella forma infantil que Hornet había conocido. Era todo un guerrero, y Hornet estaba lista para enfrentarlo con todas sus fuerzas. Pero lo que ocurrió a continuación la dejó en shock. El caballero se puso de pie, tomando el antiguo aguijón puro que solía usar del suelo, aunque ahora parecía apenas una navaja junto a su enorme cuerpo. Aún así, era un arma sumamente poderosa y afilada, capaz de cortar incluso más allá de la carne. Hornet no podía confiarse de su tamaño, o podría resultar mortal. Ella incluso pudo probar una fracción de su filo cuando el caballero apenas estaba en desarrollo. No quería ver de qué era capaz ahora. Pero a diferencia de lo que ella pensaba, el caballero tomó su aguijón y lo encajó sobre su mano, empotrándolo con tanta fuerza sobre el suelo, que debería ser imposible sacarlo incluso para el poderoso Ogrim. Hornet miró en shock, tratando de entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando el caballero alzó la mirada, con unos de sus ojos aún sin ser consumidos por el resplandor. Hazlo. Le dijo con palabras sofocadas. Hornet lo entendió todo en un instante. El caballero aún luchaba por mantener el control de su cuerpo sobre el resplandor. Clavó su propia mano a voluntad para mantenerse inmóvil, sumiso en una posición arrodillado para no representar una gran amenaza sobre Hornet. Al clavar el aguijón con tal brutalidad, incluso a él le costaría trabajo poder recuperarlo. Esa era una clara apertura. Hornet se acercó, portando en su mano el aguijón onírico. Una arma capaz de cortar el velo de los sueños, y adentrarse en una dimensión más allá que cualquiera pudiese entender. Una dimensión que el resplandor podía moldear a su voluntad. Blandió el arma de hoja de almas, y lo clavó justo en el medio de la máscara del caballero, trasladando su alma a ese plano tan extraño que no podía entender del todo. Su cuerpo se quedó inerte, carente de conciencia al igual que el del caballero. Como si fueran dos estatuas de carne y exoesqueleto. El resplandor no era algo tangible, no era algo que podía cortar con el filo de su aguja.
Si querían derrotarlo, debían acabar con él en su propio juego. Debía matarle de una vez por todas en el mundo onírico, el mundo de los sueños.